cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, llenando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así aunque no te estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no te estás sobrando, aunque no te estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi
Qué lindo es. Y bueno, vamos a entrar a la palabra. Y en esta mañana, sabe que estaba meditando en una serie de sermones que tengo. Bueno, este es una serie, es 2 mensajes, 2 sermones, pero ahora vamos a empezar en el 1, en la parte 1. Y para ello, le voy a invitar, si tiene su Biblia ahí, vamos a ir ahí a Juan, capítulo 6, 66 al 69. Y es algo hermoso porque el Señor siempre está y está para cada uno de nosotros. Y ahí pues nos vamos a entrar en la preciosa palabra del Señor. Y el tema para esta mañana pues es una vida sin Cristo. Y como dije, ahora es parte 1. Una vida sin Cristo. Yo no sé usted, pero realmente muchas de las veces cuando yo me pongo a pensar en mi diario vivir, si Cristo Jesús no estaría conmigo, wow, qué tremendo sería, ¿verdad que sí? Pero qué lindo es que Él siempre va con cada uno de nosotros. Él siempre está para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, en esta mañana vamos a partir de ahí, del verso 66 al 69. Son pocos los versículos que tenemos ahí para empezar. Y bueno, si usted tiene su Biblia, vamos a leer algunas otras porciones ahí, así que mantenga su Biblia abierta. Amén. Lo tenemos. Y bueno, una vez más, el tema es una vida sin Cristo. Es una pregunta. Y bueno, en esta mañana le voy a invitar a que se ponga de pie ahí donde está y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leerlo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Qué hermoso esto. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, de estar en tu casa. Señor, porque venimos, Señor, con un propósito, y ese propósito es, Padre amado, recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por las familias que estamos aquí reunidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor Jesús, que tú eres el hacedor de maravillas, y aún en medio de una pandemia, aún en medio de todo lo que nuestro globo terráqueo está pasando, Señor, tú estás ahí. Y Señor, como dijo Pedro ahí, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Y en esta mañana, Señor Jesús, venimos a ti, Padre amado. Háblanos, Espíritu Santo, porque sabemos que sin tu presencia no vamos a ningún lugar. En esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Encontré algo ahí, porque ahora en las redes es fácil encontrar buenos mensajes y buenos libros también. Es algo hermoso. Encontré algo ahí que me llamó la atención y va relacionado al mensaje de esta mañana. Y esta persona dice: no fue necesario que pasara mucho tiempo como creyente para entender que la vida nueva que recibí de Cristo era muchísimo mejor que lo que yo había vivido. No hubo necesidad de que Dios me llenara de bendiciones para valorar lo que Él estaba haciendo en mi vida y en mi familia. Nadie me ha tratado tan bien como Cristo lo ha hecho. Y replica esta persona: regresar a ser quien fui lo consideraría una verdadera locura. Y dice aquí: si a usted como cristiano hay algo que no le satisface, déjeme decirle,
si Cristo no lo satisface, no lo hará nadie. Qué tremendo es esto. Y dice un famoso poeta, mire, y tomé la libertad de poder traerlo en esta mañana, y dijo estas palabras: no hay suficiente oro en el mundo entero para enriquecer a un descontento. Es algo tremendo de que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, sabemos que Él es el proveedor de todo. Ahora bien, en los textos que acabamos de leer, nos damos cuenta de que muchas personas dejaban a Cristo Jesús, se apartaban muchas de las veces, como vivimos ahora en nuestro siglo XXI, como estamos pasando ahora muchas de las veces en nuestro mundo. Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos alabarlo a Él o glorificarlo a Él y llevarle alabanza y gratitud a Él por todo lo que Él hace con nosotros. Pero note bien, Dios no quiere absolutamente nada a la fuerza. Dios quiere que nosotros vengamos a Él libremente, sabiendo que de Él mana todo, porque por ello nos dio el libre albedrío. Y yo me gozo. Yo no sé cómo sería su vida sin Cristo Jesús a su lado. Yo no puedo verme en una fotografía de un día o de una película de un día sin Cristo Jesús en mi ámbito. Sin Cristo Jesús caminando conmigo. Yo no sé cómo sería mi vida. Dice la palabra del Señor que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Para nosotros lo único que había registrado en el libro eterno era la muerte eterna. Pero qué lindo es que Cristo Jesús vino y pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser libres en esta mañana e elegir alabarle y traerle gratitud a Él. Porque de otra manera, ¿dónde estaríamos? Y hay tres personajes en el mensaje de esta mañana que quiero que meditemos en ello. Hay tantas razones o tantas cosas por las cuales yo tengo gratitud para mi Dios. Por la salud, porque en medio de la pandemia he visto la mano del Señor, porque en medio del momento de desesperación he sentido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé usted, y me imagino que sí. Porque realmente el mundo, el ciclo diario, tiene que seguir caminando durante usted y yo estemos en esta tierra. Pero es algo maravilloso cuando Cristo Jesús va con nosotros, amén. Cuando Cristo Jesús está con nosotros, cuando Él te dice: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo pagué por ti, yo te di la salvación, yo te di la vida eterna. Aleluya. Y quiero hacer una pausa ahí, en Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Usted lo puede leer ahí en su casa, usted lo puede anotar y llevarlo ahí y meditar en ello también. Tal vez a lo mejor usted dirá: yo no estoy paralítico. Usted dirá: tal vez a lo mejor mis problemas yo los puedo con ellos. Pero sabe una cosa, si Dios no está en su panorama, definitivamente la palabra del Señor a mí me afirma y dice de que usted y yo vamos a una muerte eterna. Pero cuando Cristo Jesús se presenta, las cosas cambian. Nuestro rumbo de vida cambia. Y mire lo que sucede allí en ese precioso pasaje. Juan capítulo 5, verso 1 al 9, y se lo voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un
un hombre que yacía 38 años, oiga bien, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que yacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre, o sea, ayudante, en otras palabras, que me meta al estanque cuando el agua es agitada. Pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano. Y todo su lecho, tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. El sábado era un día donde por ley judía usted no podía hacer absolutamente nada, sino solamente estar adorando a Dios. Es como el domingo ahora en nuestros días. Y aquí realmente no podía trabajar, en otras palabras, en la cultura hebrea. Ahora bien, pero imagínense, el religioso tal vez a lo mejor se quedó pegado en el que Jesús desobedeció la ley. Pero yo me pongo a pensar qué hermoso es cuando Cristo Jesús se presenta. Yo no sé cuánto tiempo haya pasado con algún problema, pero este paralítico tenía 38 años de no poder caminar. Y hay varias situaciones ahí que me llaman la atención a mí. Imagínese usted, él dependía de otras personas. Su familia tal vez ya lo habían abandonado, lo habían dejado tirado, lo habían olvidado y la cultura de aquel entonces lo habían aislado completamente. Pero cuando Cristo Jesús se presenta, las cosas cambian. Tienes un nuevo porvenir. Y qué hermoso es, tal vez a lo mejor aquel paralítico se hubiera quejado y hubiera traído a Jesús un estado caótico de renegar. Tal vez a lo mejor hubiera traído otra fotografía a Jesús y no decirle, es que yo no puedo, no tengo la habilidad de poder llegar al estanque y meterme o tirarme a como pueda para ser sano. Porque dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová bajaba y movía y era solamente una persona. Y se cree que era nada más una vez por año que llegaba el ángel. Ahora imagínese usted 38 años, aquella persona sufriendo. Y como digo, tal vez a lo mejor aislado de la sociedad, a lo mejor tragando el polvo de todas aquellas personas de aquel entonces que caminaban ahí. Viviendo en una caótica y tremenda miseria. Tal vez a lo mejor comía, tal vez a lo mejor no había absolutamente nada para comer, o tal vez a lo mejor alguien le daba las sobras. Tal vez a lo mejor alguien se acercaba y le daba cosas que ya estaban pasadas, expiradas, como decimos ahora en nuestros días. Usted y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, aleluya, dice la palabra del Señor que lo único que usted y yo podíamos, respirar y podíamos, se podía oler de nosotros, en nuestro caso, era muerte. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero mire usted, se presenta Jesús y las cosas cambian. La película de aquella persona que estaba ahí tirada cambió de un segundo al otro, como ahora nosotros, muchas iglesias, muchas familias, estamos pasando ahora mismo. Nos cambió el ritmo de vida. Y no porque hayamos dejado a Cristo Jesús o no hayamos conocido, algunas personas conocieron a Cristo Jesús antes, pero ahora imagínense usted, Jesús nos ha encontrado, Jesús encuentra a este paralítico.
Aquella persona, le aseguro, que ya no fue la misma, porque en los versículos adelante dice de que iba y glorificaba al Señor. Pero el religioso se quedó estancado preguntando el por qué Jesús había desobedecido las leyes o el sistema de aquel entonces. En vez de traer gloria y gratitud al Señor, porque Dios restauró a un paralítico, porque Dios te sacó de tus pecados, Dios te perdonó, Dios nos perdonó, nos libró. Y dice la palabra del Señor que antes a lo mejor tú y yo no éramos un don nadie, pero ahora en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes, somos hijos del Altísimo, somos propiedad del eterno Dios y tenemos una patria celestial que nos espera, que está preparada para cada uno de nosotros. Qué hermoso es eso, porque cuando llega Cristo, las cosas se hacen nuevas. Tú y yo venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y agradecidos porque Él nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha restaurado. Ahora nuestras familias vivimos mejor, porque antes tal vez a lo mejor no valorizábamos lo que teníamos, no le dábamos crédito a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Pero ahora en Cristo Jesús tu panorama cambia, mi panorama cambia, porque el Rey de Reyes se ha presentado. Y nuestra segunda parada ahí es Lucas capítulo 18, verso 35 al 43. Y se lo voy a leer, si quiere tomar nota de ello. Y ese es el ciego de Jericó. Lucas 18, 35 al 43 nos redacta de la siguiente manera. Y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba junto al camino mendigando, mire usted, y oyendo a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, aleluya, mandó traerle así. Y cuando él llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor te dice en esta mañana: ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando lo vio, daba alabanza a Dios. Yo me pongo a pensar, imagínese usted la vida de aquella persona, expuesto, como dije, la misma escena de aquel, tal vez, de aquel paralítico que estaba frente al estanque, expuesto a tragar el polvo que levantaban los caminantes de aquella era. Siempre era una carga para la sociedad. Limitado a hacer muchas cosas en la vida. Ahora en nuestro siglo XXI, gracias a Dios por los avances que hay en nuestra tecnología, que hay en nuestro sistema médico. Pero en aquel entonces esta persona no tenía muchas oportunidades. Tal vez a lo mejor lo habían llevado a tirar a una esquina ahí donde nadie lo conocía. Figúrese usted aquella fotografía, aquella película. Nadie tenía interés
por aquella persona. Nadie miraba con respeto a aquella persona, porque aún los que iban cuando Jesús iba pasando ahí con la multitud, tal vez yo no sé cuántos irían ahí, pero dice que iba una gran cantidad. Dice que lo regañaban y le decían: ya cállate, no le distraigas al maestro, no hagas perder el tiempo al Mesías, en otras palabras. Pero mire usted qué lindo es que Jesús no te paga como yo te puedo pagar. Jesús no te va a dar la paga por paga, como decimos nosotros. Lo que me hiciste, eso me vas a pagar. Lo que te hice o lo que me debes, eso me vas a pagar. Qué lindo es que Jesús no tiene esa actitud ni tiene esa clase de amor, porque muchas de las veces nosotros somos movidos dependiendo de las circunstancias. Jesús en todo tiempo está para bendecir y cuidar y restaurar y levantar al paralítico, al ciego, al que no tiene esperanza. Tú y yo no teníamos esperanza. Y qué lindo que Jesús manda a parar toda aquella algarabía que iba junto a él. Y dice: alguien me está llamando. Alguien está necesitando. Por eso es, hermano, hermana, familia, que cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, dice que Él jamás te va a rechazar. No importa el estado en que vengas, Jesucristo te perdona y te libera y te hace una nueva criatura si tú le permites y le dejas entrar. Aquel ciego estaba sin esperanza. Tú y yo no teníamos esperanza. Nuestro sistema no te podía dar esperanza. Nuestros doctores no te pueden dar esperanza. Solo Jesús te puede dar la esperanza que tu alma y mi alma necesitan. Solamente Él pudo ser capaz de pagar y decirte: eres libre. Aleluya. Eres sano. Levántate, camina. ¿Y sabes qué? También te perdono. Qué hermoso es eso. Solamente Él lo puede hacer. Porque nosotros los humanos ponemos condiciones. Nosotros los humanos muchas de las veces nos encerramos y nos aislamos. Pero qué lindo es que Cristo Jesús jamás se va a aislar, jamás te va a dejar tirado, jamás se va a olvidar de lo que Él te ha prometido, de lo que Él ha hecho por ti. Solamente está de que tú vengas y digas: Jesús, Hijo de David, restáurame, sáname. Si estás enfermo, sáname. Si hay falta de perdón, perdóname, libérame, sáname para yo poder perdonar, para yo poder traer libertad a aquellos que tal vez he sido una carga para ellos, como lo eran estas personas. Es tremendo que las cosas de aquella vida, de estas dos personas que hemos tocado, no había mucho futuro, no había mucho porvenir. Pero qué lindo es cuando Cristo se presenta, las cosas cambian. El perdido es encontrado. El desahuciado ahora tiene oportunidad de ser hijo e hija de aquel que te creó eternamente para siempre. Y ahora, ya para terminar, quisiera entrar ahí en los 10 leprosos, y esa cita la podemos ver en Lucas 17 del 11 al 19. No lo voy a leer porque ya estamos bastante sobre tiempo, pero imagínense usted lo puede leer en casa, ese pasaje. Habían 10 personas que no se podían acercar ni siquiera a metros de la ciudad. Había un lugar asignado para ellos donde no podían salir, donde no podían, no podían pasar el límite.
Porque si violaban ese límite, antes que dieran un paso de ese límite, y no quiero ser pesimista, no quiero ser, pero antes de que pusieran un pie adelante de la línea que a ellos les correspondía, dice que el imperio estaba listo para, en nuestro caso, un francotirador lo tenían ahí para aniquilarlo, para matarlo de una vez. Porque no podía contaminar a todas las personas porque era inmundo. Yo me pongo a pensar, imagínense por cuánto tiempo, tal vez a lo mejor aquellas personas como nosotros hemos estado ahora. Hay hermanos, y en esta mañana yo hablaba con alguien ahí y me decía, desde que empezó la pandemia no nos mirábamos. Y por eso digo, a veces en nuestro diario vivir, las cosas te pueden cambiar, hermano, hermana, familia, de un segundo al otro, porque somos frágiles. El más fuerte es mucho frágil, igual que tú y yo. El rico es lo mismo, somos humanos. Pero qué lindo es que Jesús se presenta. Tal vez aquella persona, toda la familia lo había abandonado. Imagínese usted el no estar nunca en público. ¿Usted se ha puesto a pensar en ello? Ahora nuestro mundo están desesperados en casa, pero tenemos que hacer caso a nuestras autoridades. Tenemos que seguir las reglas. Y ahora yo no tengo mi máscara, pero aquí la tengo. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Gracias a Dios de que poco a poco vamos reabriendo. Hay estados que no puedes salir de tu casa. Tenemos que hacer caso. Aquella persona nunca pudo gozarse con sus amistades. Estas 10 personas, los únicos amigos que tenían, eran aquellos que estaban en la misma condición que ellos, desahuciados, sin nadie que viera por ellos, eran leprosos. Y no quiero ser muy gráfico, pero la lepra, imagínese usted ver que tus pedazos de carne se van desintegrando. Así estaban estos 10 leprosos. Muchos de nosotros, tal vez a lo mejor no valorizábamos lo que teníamos antes de que este sistema llegara, de que esta pandemia llegara a nuestros vecindarios, a nuestras familias, a nuestros estados, a nuestro país. Pero ahora nos hemos dado cuenta que Cristo Jesús, si no te habías dado cuenta, mejor dicho, Cristo Jesús jamás te ha abandonado. Cristo Jesús ha estado ahí a tu lado en todo tiempo. Cristo Jesús, si estás enfermo, si estás desahuciado, yo no sé, pero te quiero decir en esta mañana que Cristo Jesús es la esperanza. Solamente Él puede traer la salvación, solamente de Él mana la vida eterna. No hay nadie que lo pueda hacer por mí, ni por ti, ni por nadie. Solamente es Cristo Jesús. Y ya para terminar, yo me pongo a pensar en esta mañana, ahí donde estás, si puedes hacer una pregunta y puedes hacer una pausa y hacerte esta pregunta que muchas de las veces yo la hago en mi diario vivir. ¿Qué hubiera sido si la vida de estas personas que acabamos de ver, el Señor no se hubiera cruzado en su camino? Ahora lo voy a hacer personal. ¿Qué sería de tu vida, de mi vida, si Jesús no se hubiera presentado en tu diario caminar? ¿Qué sería? ¿Dónde estarías?
Tal vez a lo mejor cuando Cristo se presentó a tu lugar, a tu vida, estabas pasando por situaciones que nadie les podía arreglar. O tal vez a lo mejor fue en una campaña, fue en un servicio de alegría, de júbilo. O tal vez fue en un hospital que alguien te habló de Cristo Jesús. De aquel que, aleluya, restauró a aquel paralítico. De aquel que le dio vista al ciego de Jericó. De aquel que sanó a los 10 leprosos que lo llamaron y le gritaron. Tal vez tú y yo no seamos parte de ese grupo, pero te aseguro que Cristo Jesús se presentó en un momento muy crítico en nuestras vidas, tal vez. Y ahora podemos decir y preguntarnos, ¿qué sería de mi vida si Cristo Jesús no se hubiera presentado en ese momento? ¿Qué sería de mi vida si Cristo Jesús no fuera en mi diario caminar? ¿Dónde estaría, como dice el canto? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera perdonado? Pero qué lindo es que Él nos ha perdonado. Él nos ha redimido. Y le voy a invitar que se ponga de pie ahí donde está. Tal vez a lo mejor tú dirás, yo no estaba ciego, pero estábamos ciegos espirituales. Había una paga que se tenía que pagar. Y en esta mañana qué lindo es que podamos recordar que Cristo Jesús la pagó. Que Cristo Jesús nos dio la libertad y nos dice en esta mañana, mi hijo, mi hija, eres tú. Yo pagué ya todo por ti. Solamente es que vengas y seas agradecido conmigo por todo lo que yo doy y hago para ti. En esta mañana te invito a que oremos. Si necesitas que el Señor te perdone, dile a Él ahí donde estás. Tal vez tú nos estás mirando a través de los medios. Dile a Él, acércate allá a Él. Él te ha prometido que jamás te va a dejar. Él siempre va a cuidar de ti. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la libertad que tenemos, Padre amado, de venir en esta mañana, Señor. Señor, a traer gratitud a ti, Señor. A traer, Señor, sacrificio de alabanza. Y en esta mañana, Padre amado, te doy honra, Señor, porque has cuidado de mi familia, Señor. Has cuidado de mi hogar, Señor. Aún en medio de la pandemia, Señor, hemos visto, Señor amado, la mano poderosa tuya, Señor. Hemos visto, Señor, que tú jamás nos has dejado ni por un segundo, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, perdónanos, Padre Santo, si hay algo en nuestros corazones, Señor. Señor, si hay algo, Señor, que podamos, Señor, mantener, Señor. Que nos aparte, que nos aísle, Señor. Arranca, Señor, toda basura del corazón y que podamos venir, Señor, con gratitud a ti, Señor, sabiendo que todo mana de ti, Padre amado. En esta mañana, Señor, te damos gracias también, Señor, por el Señor Jesús, por don Carlos, Señor. Gracias, porque hemos visto de tu mano poderosa, Señor, sobre él. Gracias por la familia, Señor. En esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo amado, a ti sea la gloria y la honra. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, amén. Qué hermoso es. Y yo sé que al principio le iba a dar un tiempecito a Pati, pero Pati tiene algo que decirnos en esta mañana. Y bueno, le voy a invitar que pase. Vamos a oír lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo. Amén.
Quizá porque creo que no van a escuchar. En primer lugar, doy gracias a Dios porque cuidó de la vida de mi papá y a todos ustedes por la oración. Que casi a sus 85 años es admirable cómo se está recuperando. Es un proceso difícil, pero le agradezco a Dios que le guardó su vida. Amén. Gracias, Señor. Y pues son golpes fuertes los que recibió. Y ante todo esto que estamos viviendo, pues Dios también obró para que mi hermano pudiera estar en el hospital con mi papá. Porque por esto de la pandemia no están permitiendo personas allá. Agradezco también eso que Dios, a través de otras personas, solo para que mi hermano estuviera allá con él. Pero sí le doy infinitamente gracias por sus oraciones y les pido que sigan orando por él para que se recupere. Les agradezco de todo corazón. Amén. Gracias al Señor. Nuestro Dios, déselo fuerte, amén. Nuestro Dios es poderoso porque Él no ha perdido una batalla, amén. Qué lindo es. Así que bueno, le voy a invitar a que se ponga de pie ahí y así quedamos despedidos. Vamos a darle gracias al Señor porque realmente pues yo sé que hay familias que no podemos estar juntos todavía, pero pronto vamos a poco a poco, amén. Así que no queremos forzar a nadie, tenemos que respetar y respetar nuestras autoridades también. Así que bueno, gracias al Señor y vamos a darle gracias al Señor, amén. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la libertad, Señor, que tenemos en ti, Padre amado. Gracias porque has cuidado de nosotros, Señor. Y como decía Pati, Señor, gracias por cuidar de don Carlos, Señor. Por toda esta gran familia, Señor, los bendecimos. Que tu gracia, Padre amado, siempre, Señor, esté. Y no solamente haya estado, Señor, sino que esté, Señor, para cada uno de ellos. Te damos gloria, te damos honra y gracias, Señor, porque, Señor, una vez más venimos a ti, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor Jesús, que tengamos una semana productiva, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Dios me los bendiga y ahora sí, a nuestras casitas.